Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en este video continuaremos hablando sobre el movimiento rectilíneo. Recordando que en el movimiento rectilíneo el cuerpo describe como una trayectoria, una línea recta sobre la cual vamos a fijar un eje coordenado para determinar las posiciones del cuerpo respecto al observador que está mirando o estudiando ese movimiento. Recordemos que el observador es situado en el origen del sistema de coordenadas, que como lo reitero en este caso va a ser una línea recta, y que la posición del cuerpo va a ser determinada simplemente por la coordenada del cuerpo en el sistema de coordenadas indicados. Así, cuando el cuerpo se mueve, entonces su coordenada va a depender del tiempo. Entonces, lo primero que vamos es a mirar, a definir que si el cuerpo en un instante inicial t0 se encuentra en una posición inicial t sub 0, x sub 0, y un instante posterior, tf, que lo va a llamar tf, el cuerpo se encuentra en una posición xf, definimos el desplazamiento del cuerpo como la posición final menos la posición inicial. Entonces ese es el desplazamiento del cuerpo que se escribe como delta x. El delta x me indica un cambio en la posición. Entonces, dado que la posición depende del tiempo, entonces la posición inicial va a ser la posición evaluada en el tiempo inicial. Mientras que la posición evaluada en el tiempo final me va a obtener la posición final. Estoy recordando de que x, que es la posición, es una función que depende del tiempo. Ahora vamos a definir una variable cinemática importante que es la velocidad media o promedia que tiene el cuerpo, que se define como la razón entre el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento es un cambio, sobre el tiempo que toma el cuerpo para realizar dicho desplazamiento. Entonces el cuerpo que toma el tiempo para realizar dicho desplazamiento es el cambio en el tiempo, que va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces recordemos, la velocidad media o promedio se define como el cambio de la posición dividida en el cambio del tiempo, indicando que delta t es el cambio en el tiempo, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y en general, para expresar el cambio de cualquier magnitud física siempre es la diferencia entre tal magnitud en un tiempo posterior menos en un tiempo anterior. Ahora veamos qué vale es el significado de la velocidad. Para ver el significado de la velocidad, entonces consideremos la siguiente situación. Consideremos que hay dos carros que están en la misma posición y los dos, y que se comience a analizar su movimiento. Y la pregunta es, ¿por qué el carro amarillo llega primero que el carro rojo si los dos partieron a la misma posición? La respuesta es que simplemente tienen velocidades diferentes. O simplemente decimos que es porque en un mismo intervalo de tiempo el carro amarillo avanzó más que el carro rojo. Entonces, por ejemplo, veamos acá que podamos tener como una cámara del diferente movimiento. Entonces, analicemos qué pasa al segundo uno de comenzar el movimiento. Entonces, al segundo uno de comenzar el movimiento, el carrito rojo se encuentra en una posición de 3 kilómetros. Esa posición es respecto acá a este agente de tránsito que está en cero. Respecto a este agente de tránsito, este avanzó 3 kilómetros en un segundo, en un minuto, mientras que el carrito amarillo avanzó 6 kilómetros en un minuto. Es decir, por minuto el carro rojo está avanzando 3, mientras que el carro amarillo está avanzando 6. Veámosla en otro minuto, por ejemplo el minuto 3. Entonces al minuto 3, noten que el cuerpo ahora está avanzando, tiene una posición de 9 kilómetros, mientras que el carro amarillo tiene una posición de 18 kilómetros. Entonces,
podemos definir la velocidad de esa forma. ¿Cómo? ¿Cuánto avanza un cuerpo en el espacio en un determinado intervalo de tiempo? O la razón del cambio de su posición en función del cambio del tiempo. Observemos el carrito rojo y calculemos su velocidad media de 0 a 3 segundos. Entonces recordemos que la velocidad media va a ser igual a la posición final, que en este caso ¿cuál es? 9 kilómetros, menos la posición inicial o la posición inicial al segundo 0, que es 0, dividido en el tiempo final, que en este caso es 3, sobre el tiempo inicial, que en este caso es 0. Entonces, al hacer el resultado, nos da que la velocidad media entre 0 y 3 minutos es 3 kilómetros por minuto. Calculémosla en otro intervalo, un intervalo de 4 minutos a 6 minutos. Entonces recordemos, ¿cuál va a ser la velocidad media de 4 a 6 minutos? Entonces va a ser igual a ¿qué? A la posición en los 6 minutos del carro rojo, que en este caso nos da 18 kilómetros. 18 kilómetros a los 6 minutos el carro está en esa posición. Menos la posición inicial, que en este caso sería 4 minutos. Entonces en 4 minutos el carro está a 12 kilómetros. Recuerden, va a ser la posición evaluada al minuto 6 menos la posición evaluada al minuto 4 sobre 6 menos 4 minutos, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces acá nos vuelve a dar que la velocidad media del carro sigue siendo 3. Entonces aparentemente para este caso la velocidad media del carro es la misma en cualquier intervalo de tiempo para el carro rojo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la velocidad de un carro es negativa y el de la otra es positiva? Entonces coloquémosle acá que el carro amarillo tiene una velocidad negativa. Entonces observen lo que pasa. ¿Qué está pasando? Pues que se está moviendo hacia el otro lado. Eso es porque eso se debe a que una velocidad negativa me indica que el cambio de la posición es negativa, es decir, la posición final del carro es menor que su posición inicial. Eso lo que me quiere decir es que en lugar de ir aumentando la posición, el valor de la posición, en el tiempo, la posición va disminuyendo. Entonces llegamos aquí a una conclusión importante, y es que si las velocidades son positivas y estamos analizando el movimiento rectilíneo a lo largo de una línea horizontal, entonces si esta es positiva me indica que el carro viaja hacia la derecha o el cuerpo viaja hacia la derecha, mientras que si es negativa me indica que el cuerpo viaja hacia la izquierda. Siempre y cuando definamos de que las posiciones a la izquierda son negativas y que las posiciones a la derecha son positivas. Igualmente, si analizamos el movimiento a lo largo de un eje vertical, por ejemplo el eje Y, entonces si consideramos que las posiciones positivas son arriba del origen y las negativas son abajo de este, entonces decimos que la velocidad es positiva. Si la velocidad es positiva, el cuerpo se dirige hacia arriba, mientras que si la velocidad es negativa, el cuerpo se dirige hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a colocarle la misma velocidad a los cuerpos. Entonces, en esta simulación que estoy haciendo, los cuerpos siempre, como ya lo demostramos para el carro rojo, siempre van a tener la misma velocidad. Es decir, van a avanzar en cualquier 2 instantes de tiempo diferentes, ¿cierto? Al hacer la razón, siempre me va a dar la misma. La razón entre la posición final menos inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora vamos a analizar si los dos carros tienen la misma velocidad, pero uno tiene una posición inicial diferente. Vamos a suponer que el carrito rojo inicialmente está a 5 kilómetros del carrito amarillo. Entonces el carrito amarillo está en 0, mientras que el carrito rojo está en una posición de 5. Entonces la pregunta es, ¿será
que el carro amarillo alcanza al carro rojo? Entonces la respuesta es no. No lo va a alcanzar a menos de que cambie su velocidad. ¿Cierto? No lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ambos carros están recorriendo en un mismo intervalo de tiempo la misma distancia, que en este caso es 3. Entonces, si los dos avanzan a 3 kilómetros por minuto y uno está adelantado al otro, entonces la distancia que hay entre los dos, que en este caso es 5 kilómetros, siempre va a permanecer constante. Para que el carro amarillo alcance al carro rojo, entonces debe aumentar su velocidad. Y ahí nos lleva a otro concepto. ¿Qué significa que debe aumentar su velocidad? Pues que esa velocidad media, que para que cuando la calculamos es siempre la misma, entonces debe cambiar en los diferentes intervalos de tiempo. Ahora vamos a analizar en esta simulación el movimiento de este carrito rojo y vamos a calcular su velocidad media en diferentes instantes de tiempo. Entonces voy a colocar aquí la simulación y vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que el carrito se está moviendo en una línea recta, pero aquí estoy graficando la posición contra el tiempo. Entonces esto se llama una gráfica de la posición contra el tiempo. Entonces observen que en la gráfica de la posición contra el tiempo, en cada instante de tiempo que va a estar ahora en el eje X, le corresponde una posición que ahora va a estar en el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que a los 20 segundos el carro está en una posición de 80 metros respecto al origen del sistema de coordenadas. Entonces, esta gráfica es la gráfica de la posición contra el tiempo, que no debe ser confundida con la trayectoria. Recuerden, la trayectoria en este caso es una línea horizontal. Recuerden que la trayectoria es la curva que forma el cuerpo, pero en el espacio. Y otra cosa es la curva que forma el cuerpo o que describe el cuerpo en el tiempo, que es la posición en función del tiempo. Entonces, que quede muy claro que entre la posición en función del tiempo es una cosa, que en general puede dar una curva que no sea recta, en este caso no de una recta, pero en general no es. Y otra cosa es la trayectoria que el carro describe, que es la curva que el carro describe en el espacio. Entonces vamos a calcular la velocidad media para este carro en diferentes instantes de tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la velocidad media del carro entre 0 y 4. Entonces, tengo que buscar cuál sería la velocidad a los 4 segundos. Entonces, la velocidad a los 4 segundos es 16 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad media va a ser igual a ¿qué? A 16, que es la velocidad de los 4 segundos, menos la velocidad en los 0 segundos es 0. Disculpe, la posición en los 0 segundos es 0. Dividido en 4 segundos menos 0. Y esto me da que una velocidad media de 4 metros por segundo. Ahora calculemos la velocidad media en otros dos diferentes intervalos de tiempo. Como por ejemplo en 15. A la posición en 15 segundos que me dio 60 menos la posición a los 6 segundos que me dio 24 sobre el tiempo final que es 15 segundos menos el tiempo inicial que es 6 segundos y eso me vuelve a dar 4. Entonces en este caso tenemos también que el carro tiene una velocidad media igual para los diferentes intervalos de tiempo. ¿Y qué pasa? Que la gráfica ahora de la posición contra el tiempo me describe una línea recta. ¿Listo? Entonces me describe una línea recta. Ahora veamos qué es la velocidad cuando el cuerpo tiene o sigue esta línea. ¿En qué? En de la posición contra el tiempo. Entonces vamos a ver a qué es igual la velocidad media en ese caso. Entonces, en ese caso tenemos que, mire, el cuerpo sigue por esta línea verdecita. Entonces, si en un instante de tiempo T2
el cuerpo tiene una posición x2 y en un instante de tiempo t1 el cuerpo tiene una posición x1, la velocidad va a ser igual a que a x2 menos x1 sobre t2 menos t1, que es nada más y nada menos que la pendiente de esta recta. Entonces la pendiente de esta recta es la velocidad promedio del cuerpo. ¿Listo? Y como el cuerpo sigue esta curva, ¿cierto? En el tiempo y en el espacio, que es una recta, claramente nos da que si tomamos dos puntos diferentes de la recta, pues vamos siempre a obtener su misma pendiente. Entonces, en conclusión, si el cuerpo tiene sigue una línea recta en el espacio contra el tiempo, si la figura es una recta, entonces la velocidad promedio de él va a ser la misma en los diferentes intervalos de tiempo, y que esta velocidad promedio del cuerpo es simplemente que la pendiente de esta recta. Entonces recuerden, usted puede coger cualquiera de los puntos acá y calcula la velocidad media entre esos dos puntos y siempre va a obtener el mismo resultado porque es la pendiente de esta recta. Y recuerden, esta recta es dada cuando el cuerpo tiene que su velocidad media siempre es la misma, o sea, siempre va a una velocidad constante. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad es negativa? Si la velocidad es negativa, entonces reiniciar. Entonces, pues la pendiente de la recta es negativa, ¿cierto? Entonces recuerden, el carro se dirige hacia la izquierda y ahora en el gráfico de la posición contra el tiempo, dado que tiene una velocidad constante y que aquella velocidad constante es la pendiente de esta recta, entonces es negativa. Porque si la velocidad es negativa es porque aquí la pendiente es negativa, porque la velocidad media en este caso es la pendiente de esta recta. Entonces recuerden, en un gráfico de la posición contra el tiempo, si el carro tiene la misma velocidad media en todos los instantes de tiempo, entonces este gráfico va a ser una recta y la pendiente de esa recta es nada más y nada menos que la velocidad media. Ahora, sin embargo, en la práctica, pues como se puede deducir de la experiencia de todos, la velocidad media o la velocidad entre dos instantes de tiempo durante un movimiento no siempre es la misma, ¿cierto? Eso es un caso especial, porque, por ejemplo, para usted ir de su casa a la universidad, su velocidad fue distinta en diferentes intervalos de tiempo, porque pudo haber frenado, pudo haber acelerado, entonces su velocidad ha cambiado. Cambia en diferentes instantes de tiempo. Ahora, ¿cómo será la gráfica de la posición contra el tiempo cuando la velocidad media cambia en diferentes instantes de tiempo? Entonces observemos aquí esta simulación y como ustedes observan inicialmente, la persona pues no va tan rápido, o sea, su velocidad, su posición no varía tanto, pero cada vez va aumentando. O sea, ¿qué quiere decir? Que su velocidad en diferentes instantes de tiempo fue cambiando, fue aumentando. Entonces, por lo tanto, en un gráfico de la posición contra el tiempo, observen que ya no se forma una línea recta, sino que se forma una curva. Entonces, esa curva me indica de que la velocidad media en diferentes instantes de tiempo fue diferente. Entonces, nuevamente, no confundir la curva que se forma acá en la posición contra el tiempo con la trayectoria del cuerpo. Recuerden, la trayectoria del cuerpo es una línea recta. Miremos que la velocidad de hecho cambia en diferentes intervalos de tiempo. Entonces consideremos que vamos a calcular la velocidad de este cuerpo cuando de 7 a 8, la velocidad media. O sea, hay
Recuerden que este delta t es la diferencia de tiempos, que sería 8 menos 7 que me da un segundo. Entonces en esa diferencia de tiempos, en ese cambio en el tiempo, ¿cuánto vale la velocidad media? Entonces necesitamos saber cuál es el valor de la posición a los 8 segundos, que me dio 9.14. Y le tengo que restar la posición a los 7 segundos, que me dio 7 centímetros. Entonces la velocidad media entre 7 y 8 es 9.14 menos 7 dividido en 8 menos 7, y eso me da 2.14 centímetros por segundo. Ahora cambiamos nuevamente ese intervalo de tiempo. Ahora ya no que sea de un segundo, sino que sea de 0.5 segundos. Es decir, vamos a determinar la velocidad media entre 7 y 7.5. Entonces para eso necesito el valor de la posición a los 7.5 segundos. Entonces el valor de la posición a los 7.5 segundos me dio 8.04. Entonces la velocidad media entre 7 y 7.5 va a ser 8.04, que es la posición en los 7.5 segundos, menos 7, que es la posición a los 7 segundos, dividido en el tiempo final, que sería 7.5 menos el tiempo inicial, que es 7. Y eso me da 2.08 centímetros por segundo. Ahora disminuyamos aún más ese intervalo de tiempo, ahora que sea de 0.2. Es decir, voy a calcular la velocidad media entre 7 y 7.2 segundos. Entonces tengo que buscar cuál es la posición a los 7.2 segundos. Entonces a los 7.2 segundos, mire, la posición me dio 7.41 menos la posición a los 7 segundos, que es 7, dividido en 7.2 segundos menos 7 segundos. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 2.05 centímetros por segundo. Ahora disminuyamos aún más el intervalo de tiempo, que sea ahora de 0.1 segundos. Es decir, voy a calcular la velocidad media entre 7 y 7.5 segundos. Entonces, en 7.1 segundos. Entonces busco el valor de la posición a los 7.1 segundos. Y eso me da que es 7.2. Entonces a los 7.1 segundos me da 7.2. Entonces la velocidad media va a ser igual a 7.2 menos 7 sobre 7.1 menos 7 centímetros sobre segundos. Eso me quiere decir que la velocidad de los 7 a los 7.1 segundos es 2 centímetros por segundo. Entonces observen que de hecho la velocidad está cambiando según el intervalo de tiempo que escoja. Y que adicionalmente, si ese intervalo de tiempo se vuelve cada vez más pequeño, la velocidad me está tendiendo a los 2 centímetros por segundo. Ahora observen que aquí este tiempo ya es muy pequeño. Este intervalo de tiempo o el cambio del tiempo es muy pequeñito. Entonces yo puedo hacer una aproximación y decir que esta velocidad media en el tiempo en el intervalo de 7 a los 7.1 segundos, yo la puedo considerar como si fuera una velocidad en un instante de tiempo. ¿En qué instante de tiempo? En el instante de tiempo de 7 segundos. ¿Listo? Entonces, ahí introduje una nueva variable cinemática, que es la velocidad instantánea, que es decir, el valor de la velocidad del cuerpo en cada instante de tiempo, ¿cierto? Porque en general, en cada instante de tiempo, la velocidad del cuerpo varía, ¿cierto? Entonces, la velocidad en cada instante de tiempo se conoce como velocidad o simplemente como velocidad instantánea. ¿Y cuál es la diferencia con la velocidad media? Que la velocidad media yo necesito que 2 instantes de tiempo diferentes para calcularla, mientras que en la velocidad instantánea solo va a necesitar un único instante de tiempo para calcularla. ¿Y cómo la calculo? Pues calculando la velocidad media, ¿cierto? En un intervalo de tiempo muy pequeñito. ¿Listo? Y que yo puedo aproximar ese intervalo de tiempo muy pequeñito, prácticamente a cero, para obtener la velocidad en cada instante de tiempo. Entonces recuerden, esa es la velocidad instantánea, ¿cierto? Entonces nuevamente acá
en la gráfica observamos que en cada instante de tiempo el cuerpo va mudando su velocidad y va aumentando. ¿Listo? Por lo tanto, cuando el cuerpo muda su velocidad en cada instante de tiempo, entonces obtenemos una curva. Esta es un caso particular, pero puede ser cualquier curva en la gráfica de la posición contra el tiempo. Ahora veamos una diferencia o otra diferencia de la velocidad instantánea o simplemente velocidad con la velocidad media. Y de esa diferencia podemos interpretar o definir otra forma para la velocidad media, otra definición. Entonces voy a iniciar esta gráfica, esta simulación, y la pregunta es ¿quién llegará primero? Entonces observen que la mujer, ella va siempre con una velocidad constante porque sigue esta lineecita, mientras que el hombre, su velocidad va mudando en cada instante de tiempo, pero al final los dos llegan al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? La mujer siempre siguió a una velocidad constante, mientras que el hombre fue aumentando su velocidad y al final los dos llegaron al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, recuerden, cuando la mujer va por esta línea, por la recta, ¿cierto? Que es una gráfica de la posición contra el tiempo, entonces siempre va a tener una misma velocidad, ¿cierto? O sea, su velocidad es la misma velocidad media que es la pendiente de esta recta. Mientras que el hombre va a tener que su velocidad va cambiando en cada instante de tiempo y de hecho va aumentando. Entonces decimos de que la mujer siguió o tiene la velocidad media de entre estos dos instantes de tiempo que tuvo el hombre, ¿cierto? Porque da lo mismo irse por esta línea, ¿cierto? Donde la mujer tiene la velocidad media o irse por esta otra donde el hombre va mudando en el tiempo. ¿Listo? Entonces podemos definir la velocidad media de la siguiente forma. La velocidad media se define como la velocidad constante a la que debería ir un cuerpo, ¿cierto? Que sería irse por esta línea, a la que debería ir ese cuerpo para en el mismo instante, en el mismo intervalo de tiempo, recorrer la misma distancia como si él hubiera cambiado sus velocidades en cada instante de tiempo. ¿Listo? Entonces así podemos definir la velocidad media. Entonces la velocidad media es irse por esta línea, mientras que por esta curva sería la velocidad que cambia en el tiempo, que sería la velocidad instantánea. ¿Listo? Entonces esa sería otra nueva definición para la velocidad media. Por ejemplo, un ejemplo clásico de tener la velocidad media e ir a una velocidad variable que cambie en cada instante de tiempo es, por ejemplo, usted en una carrera donde usted comienza igual con su compañero, pero su compañero va al mismo trote y usted al principio va muy rápido, después se cansa y va muy lento, pero su compañero que sigue con el mismo trote, digamos con la misma velocidad constante, a la final llegan a los dos a la meta en el mismo instante de tiempo. Entonces en ese caso usted cambió su velocidad, mientras que su compañero siempre fue a una velocidad constante, que es la velocidad media que usted debería haber seguido en caso de no querer cambiar su velocidad en cada instante del tiempo, sino llevarla siempre constante para llegar a la meta en el mismo tiempo. Ahora vamos a ver matemáticamente cómo fue que calculamos la velocidad instantánea. Entonces recuerden que cómo calculamos la velocidad instantánea. Entonces la velocidad instantánea, ¿cómo la calculamos? Primero calculamos la velocidad media entre dos instantes de tiempo e íbamos disminuyendo ese instante, ese intervalo de tiempo hasta que fuera muy pequeñito, que tendiera a cero. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar aquí que el cuerpo
sigue una función de esta forma. Entonces, esta es su posición en función del tiempo, ¿cierto? ¿Y qué haríamos nosotros? Nosotros teníamos dos puntos distantes, ¿cierto? Imagínense, ¿se acuerdan que acá sería los 7 segundos y acá imagínense que fueran o los 8 segundos? Entonces, inicialmente calculamos la velocidad media entre este punto y este punto. ¿Qué sería esa velocidad media? Pues sería simplemente la pendiente de esta recta negrita, que está en negro. Cuando disminuimos el intervalo de tiempo, el efecto que estábamos haciendo era simplemente ir acercando cada vez más este punto A hasta este punto B. Entonces, cada vez que lo acercamos, que calculamos la velocidad media entre estos dos puntos, que era simplemente la pendiente de esta recta. ¿Listo? Porque recuerden que la velocidad media, ¿cuál es? La pendiente de la recta que une a estos dos puntos. ¿Listo? Y eso lo hacíamos así hasta que acercábamos mucho el punto A del punto B. ¿Cierto? Ahora sucede lo siguiente. Sucede que en el punto B acá hay una recta rojita. Esa recta rojita que solamente corta en el punto B se llama la recta tangente a la curva en el punto B. La recta tangente es una recta que solo me corta la curva en un solo punto, en este caso en el punto B. ¿Y qué pasa cuando yo estaba acercando el punto A al punto B? Entonces cuando yo lo voy acercando y cuando yo lo voy acercando, ¿qué pasa? La recta negra, ¿cierto? Se va cada vez siendo igual a la recta roja hasta que prácticamente es la misma recta, ¿cierto? Y recuerden que era la velocidad, la pendiente de esta recta. Y si la recta negra se convierte en la recta roja, entonces podemos, cada vez que yo acerque el punto A, entonces recuerde, cuando estamos lo suficientemente cerca, vamos a definir la velocidad en el punto B. Recuerden que cuando estamos suficientemente cerca, esa velocidad en realidad decíamos que era la velocidad en el punto B, ¿cierto? Entonces cuando acá los dos puntos están suficientemente cerca, yo puedo decir que ya no hay una velocidad media entre los dos puntos, sino que hay una velocidad instantánea en el punto B. Y según lo que estábamos calculando, como la velocidad es la pendiente de la recta roja y de la recta negra, perdón, y cuando el punto A se acerca mucho al punto B, las dos rectas, la negra y la roja, coinciden, entonces la velocidad en el punto B es simplemente que la pendiente de esa recta roja, es decir, la velocidad instantánea en cada punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces matemáticamente estamos haciendo lo siguiente. Mire. Suponga nuevamente que el cuerpo sigue esta curva pero en el tiempo. Entonces yo que tenía que voy a calcular la velocidad en el punto A. Entonces ¿cómo lo haría? Entonces yo cogí primero que en el punto A el cuerpo tiene una posición xt en el tiempo t y que en el punto B el cuerpo tiene una posición t más delta t, ¿cierto? Disculpe, una posición de x evaluada en t más delta t y el tiempo es t más delta t. Recuerden que ese delta t es el que íbamos a hacer más pequeñito. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad? Entonces, ¿qué hacíamos primero? Vamos a calcular primero la velocidad media entre el punto A y el punto B, es decir, la pendiente de la recta que une a estos dos puntos. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad media entre esos dos puntos? Entonces, cogíamos la posición final, que era x de t más delta t, menos la posición inicial, que era delta, que era x de t, dividido en que en el tiempo final, que era t más delta t, menos el tiempo inicial, que era t. Entonces cuando restamos esos dos tiempos me da el cambio en el tiempo delta t. Entonces recuerden que
la velocidad media va a ser igual a que al cambio en el tiempo de la posición, que es delta x, que sería este de acá arriba, sobre el cambio en el tiempo, que sería delta t. Ahora, ¿qué hacíamos? Comenzamos a acercar el punto B, obviamente por la curva, cada vez más al punto A. Entonces, por ejemplo, si lo acercamos al punto C, calculábamos nuevamente la velocidad media que era la pendiente de esta recta verdecita. Y acercábamos más el punto, y que, por ejemplo, el punto D, y que calculamos nuevamente la pendiente de esta recta azulita. Y si acercamos este punto de muy cerca del punto A, entonces recuerden, esa recta azulita se transforma en la recta roja, que es la recta que es tangente a la curva en el punto A. Y la velocidad se volvía, paso de una velocidad media a una velocidad instantánea, o simplemente la velocidad en el punto A, que es que la pendiente de esta recta rojita. Pero acercar el punto muy cerquita de A, es decir que este delta tiempo es muy pequeñito. Como ustedes lo pueden ver, el delta tiempo es el tiempo que hay, o la diferencia de tiempo que hay del B a la A. Pero si yo la voy acercando, ¿qué pasa? Mire, esa diferencia de tiempo cada vez se vuelve más pequeñita. Entonces yo puedo decir que la velocidad en el punto A es que es la velocidad media, ¿cierto? Cuando ese tiempo es muy pequeñito. Para expresar matemática que ese tiempo es muy pequeñito, simplemente escribo el límite cuando ese tiempo, que es delta t, tiende a cero. Entonces, la velocidad en el punto A o en el instante t va a ser igual al límite cuando el cambio en el tiempo es muy pequeñito. ¿De qué? De la velocidad media. ¿Y cuál es la velocidad media? Esta de acá arriba, mire. X de t más delta t menos xt sobre delta t. Entonces, el límite cuando delta t tiende es muy pequeñito de esto, que la velocidad media, me da que esto es la definición de la derivada. Entonces, la velocidad instantánea o la velocidad en el tiempo t, en el instante t, va a ser igual a la derivada de la posición en relación al tiempo. O como observamos acá, la velocidad en el instante t es el límite del cambio del tiempo cuando tiende a cero. ¿De qué? De la velocidad media, que es el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando ese delta t es muy pequeñito, entonces este delta t, que es muy pequeñito, deja de ser un cambio a volverse un diferencial. Entonces un diferencial también es el valor final menos el valor inicial, pero cuando los dos valores están muy cercanos, o sea que este delta t se vuelve un dt. Y como ese delta t también es muy pequeñito, entonces el delta x, o sea el cambio de x de x, que sería x en un tiempo posterior menos x en un tiempo anterior, también se vuelve muy pequeñito y se vuelve también un diferencial, que es de x. Mire, recordando acá que el cambio acá de la posición sería esta diferencia acá, esta longitud acá, y el cambio en el tiempo sería este acá. Cuando este se vuelve muy pequeñito, este también es pequeñito, y la posición, el cambio en la posición también se vuelve muy pequeñito. Entonces pasa a ser de un cambio, se va a volver un diferencial, de una variación, ¿cierto? De la posición, que en general es grande, ahora se vuelve un diferencial. Entonces un diferencial es la variación de la magnitud, pero cuando todo está muy cerca uno de los otros, los dos valores. Entonces, en conclusión, la velocidad es la derivada, ¿cierto?, de la posición en relación al tiempo, o el cambio o la razón de cambio instantánea entre la posición y el tiempo. Esto, o sea, la razón entre dos diferenciales. Ahora, dado que ya sabemos el significado de la velocidad, que por un lado es la derivada de la posición en relación al tiempo, pero geométricamente sabemos que es la pendiente de la recta tangente a la curva, podemos definir
cuál es la velocidad de un cuerpo, ¿cierto? En un gráfico de la posición contra el tiempo. Entonces vamos a suponer que el cuerpo describe este gráfico de la posición contra el tiempo, ¿cierto? Y queremos hallar cuál sería el signo de su velocidad en las diferentes partes. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte, en este tramo entre A y B, tenemos que la pendiente a cada punto, ¿cierto? De la curva es positiva. Por lo tanto, aquí la velocidad es positiva. Acá en este punto tenemos que la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto, que sería esta, es cero. Y por ejemplo acá en el punto C vemos que como es la pendiente de la recta tangente en el punto C, pues es negativa. Por lo tanto su velocidad es negativa. Acá en el punto D, ¿qué vuelve a pasar? La velocidad vuelve a ser cero. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente a la curva es cero. Y acá en este tramo, como es la pendiente de la recta tangente, positiva. Por lo tanto la velocidad de la recta tangente es positiva. Ahora analicemos lo siguiente, analicemos que cuando la velocidad es cero, ¿qué pasa con la posición? Mire, es máxima localmente, es decir, alrededor de este intervalo de tiempo, la velocidad es máxima, y en este intervalo de tiempo también, acá alrededor, la velocidad, la posición es mínima. Entonces, una condición para que la posición sea máxima localmente, o sea, en cierto intervalo de tiempo, o sea mínima localmente, es decir, en cierto intervalo de tiempo, es que la velocidad sea cero. Entonces, para calcular la posición máxima o mínima local, la condición que se debe cumplir es que la velocidad sea cero. Ahora, ¿cómo determinamos si esa posición es máxima o mínima local? Porque la condición de que la velocidad es cero me indica que es una de las dos, pero no me discrimina cuál es. Entonces, una forma para determinar si una posición es máxima o es mínima es analizar el valor de la posición en una vecindad. Es decir, si yo tengo que en el tiempo tb la posición es máxima, es decir, en este tiempo la velocidad es cero, para saber si esto es máximo o mínimo, entonces yo tengo que analizar un tiempo un poquito posterior. Y también tengo que analizar un tiempo un poquito anterior y calcular cuál sería la velocidad en esos dos tiempos. Si vemos que la velocidad en esos dos tiempos son menores que la velocidad en el tiempo tb, entonces se concluye de que la posición es máxima localmente. ¿Por qué? Porque todas las posiciones alrededor de este punto son mínimas. ¿Listo? Son menores que la posición en ese punto. ¿Listo? Es decir, estamos analizando el valor de la posición a lo largo de un intervalo, de un vecindario de la posición. De igual forma, para determinar que es mínima, entonces también analizamos cómo es el valor de la posición en un intervalo de tiempo pequeño, es decir, alrededor de la vecindad en donde la velocidad nos dio cero. Entonces, por ejemplo, aquí, si tenemos que en el tiempo de t la velocidad nos dio cero, entonces tengo que analizar un tiempo posterior próximo a dt y un tiempo anterior también próximo a dt y mirar cómo es el valor de la posición en esos tiempos. Si en esos tiempos el valor de la posición es mayor que la posición en donde obtuve la velocidad igual a cero, entonces decimos que en este punto la posición es mínima. ¿Por qué? Porque es localmente la menor de todas, ¿cierto? Cuando analizamos su vecindad. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que la velocidad sea constante en todos los puntos? Entonces, si la velocidad es constante en cada instante de tiempo, ¿qué quiere decir eso? Que el cuerpo sigue una línea recta en el gráfico del espacio contra el tiempo. En el gráfico de la posición contra el tiempo, entonces sigue una línea recta. Entonces, por lo tanto,
En ese caso, pues como ya lo había analizado al principio, la velocidad y la velocidad media son la misma, porque recuerden que la velocidad media, ¿cuál era? Era la pendiente de esa recta, ¿cierto? Y si la velocidad instantánea es la misma en todo momento, en todos los puntos, entonces esa velocidad instantánea es igual a la velocidad media. ¿Listo? Porque es la pendiente a esa recta, que sería la pendiente de la recta. Entonces la pendiente de la recta es la misma para todos los instantes de tiempo. Entonces de la definición de velocidad media, decimos que la velocidad media es igual a ¿qué? A la posición final, que acaba de escribirla como una posición en un instante de tiempo t posterior, menos la posición inicial, que lo va a escribir como x0, sobre el tiempo final, que lo va a dejar como un tiempo posterior, menos el tiempo inicial, que lo va a llamar t0. Esta es la definición de velocidad media, y eso es igual a la velocidad instantánea en el caso de que sean constantes. Entonces, despejando aquí la posición, tenemos esta ecuación, que la posición para cualquier instante de tiempo posterior de t0 es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. ¿Listo? Y esa sería la ecuación que me describe el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo tener cuál es la posición del cuerpo en determinado instante de tiempo t si conozco cuál es la posición inicial y el tiempo inicial. Ahora, ya que conocemos el significado de la velocidad, vamos a analizar cómo sería el comportamiento de un cuerpo o el movimiento de un cuerpo si conocemos su gráfica de la posición contra el tiempo. Entonces vamos a suponer en este caso que yo tengo una gráfica de la posición contra el tiempo y que el cuerpo sigue esta curvita acá. Entonces vamos a analizar qué pasa en el tiempo inicial, o sea, en el tiempo cero. En el tiempo cero vemos que el cuerpo está en una posición, acá en el punto A, negativa, ¿cierto? Porque está pues por debajo del origen, ¿cierto? Entonces acá la posición es negativa, y como estamos analizando X, ¿cierto? Que es la posición horizontal, entonces recuerde que las posiciones negativas en el eje X significa que el cuerpo está a la izquierda del observador, ¿cierto? Eso pasa cuando en el punto inicial, en T0, me recuerde que este es T y este es X. Entonces, en el punto A, ¿cuál es la velocidad de ese cuerpo? Entonces pasamos la recta tangente a la curva en este punto, o sea, la recta que solamente me corta la curva en este punto, y miramos su pendiente. En este caso la pendiente es positiva. Entonces en un diagrama de movimiento, en un diagrama o en el movimiento de la partícula, tenemos que en la posición inicial el cuerpo se encuentra, disculpe, que en el tiempo inicial, que sería 0, o sea, A de T0, A de T de A igual a 0, que sería el tiempo aquí, tiempo 0. El cuerpo se encuentra en la posición A, que está a la izquierda de el observador y que tiene una velocidad positiva, es decir, el cuerpo viaja hacia la derecha. Entonces pasa el tiempo, y ¿qué pasa aquí en el punto B? Entonces en el punto B observen que la posición es 0 y la velocidad, observen que aquí la velocidad es muy grande, ¿cierto? Porque está pendiente de la curva, de la recta, ¿cierto? Tangente a la curva es grande, o sea que en el tiempo TV, o sea, cuando en el tiempo TV, o sea, cuando está acá en el punto B, el cuerpo se encuentra en la posición 0. ¿Y qué pasa con su velocidad? Pues aumentó en relación a al tiempo A, ¿cierto? Porque en el tiempo A la velocidad era esta, era la inclinación de esta recta, pero en el tiempo B la inclinación aumentó mucho más, la recta es más inclinada, es decir, su velocidad aumentó. Entonces hubo un cambio de la velocidad en el punto A y en el punto B. Posteriormente sigue el tiempo, y acá observamos de que en la posición C o en el punto C
en el intervalo, en el tiempo TC, ¿qué pasa con la posición? Es máxima, ¿cierto? Es máxima, es la máxima de todas, ¿cierto? Y es máxima, ¿por qué? Porque la velocidad, que es la pendiente de la recta tangente a esta curva, es cero. Entonces, en el punto TC tenemos que la velocidad es cero. ¿Y qué pasó? Aparentemente, la posición de la partícula es máxima. Entonces noten que aquí tenía una velocidad muy alta y el cuerpo, ¿qué pasó? Fue frenando hasta que su velocidad se volvió cero. Pero se volvió cero instantáneamente. Que eso no quiere decir que no se siga moviendo después. Instantáneamente la velocidad es cero, ¿cierto? ¿Y qué pasó después? El cuerpo se siguió moviendo, ¿cierto? Y ahora en el punto D, ¿qué pasó? Disminuyó su posición, ¿cierto? Porque pasó de la máxima y comenzó a decrecer su posición. Y ahora, ¿cómo es la velocidad? Pues es la pendiente de esta recta, que ahora es negativa. Es decir, el cuerpo pasó de tener velocidad cero a una velocidad negativa y su posición fue disminuyendo, es decir, el cuerpo se comenzó a mover hacia la izquierda, que es como se muestra acá en el tiempo de t. ¿Qué pasó? El cuerpo que estaba acá en el punto C con velocidad cero cambió su velocidad a ser negativa, es decir, hacia la izquierda, y por lo tanto su posición respecto al origen fue disminuyendo, ¿cierto? Y finalmente en el punto E, ¿qué pasa? El cuerpo está muy cerca al origen, a x igual a 0, o sea, está muy cerca al origen, y noten que su velocidad también continúa siendo negativa, o sea, él se dirige a la izquierda, pero ahora con respecto al punto anterior, pues está menos inclinada, es decir, su velocidad disminuyó aún más. Entonces, así es que podemos, de hecho, estudiar el movimiento de los cuerpos simplemente del gráfico de la posición contra el tiempo.